Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, este vídeo era súper pedido, súper requerido, porque a todos nos gusta encontrar pequeños tesoros que de verdad merezcan la pena. Me ha costado mucho hacer esta selección, es un vídeo que me andabais pidiendo hace muchísimo tiempo, pero en mi probar y probar de perfumes, muchos de ellos que son económicos, no creo que todos merezcan la pena ser nombrados como perfumes económicos que huelen a perfume caro. Y ahí tengo una selección que además está un poquito fuera de lo que casi siempre vemos en los vídeos. No vengo a traeros lo mismo de todo el mundo para rellenar un vídeo y pa'lante. Lo siento, pero no. Os traigo perfumes que de verdad me han resultado económicos. Siempre tened en cuenta que los precios varían mucho de los distintos países. Son perfumes estos que a mí me han salido económicos en el momento en el que los compré. Además, los vídeos de compra los visteis en los unboxing dentro del canal y se os conté el precio que tuvieron. Por lo cual vamos a ir con ellos, pero tened en cuenta que esto siempre es variable en distintos países, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con uno de celebridad, de los que de verdad me ha merecido mucho la pena y me ha gustado muchísimo. Y se trata de Wild Orchid de Beyoncé. Aquí lo tenemos. Este es el frasco, este el perfume. Mirad cómo lo llevamos. Cuando muchas veces me preguntan, Isa, ¿y qué haces con tantos perfumes? Gastarlos, porque en casa se gastan. Y este perfume nos ha gustado muchísimo. Ya nos queda un suspiro del perfume. Y es riquísimo. Es un perfume que este es en 50 mililitros y nos costó 13 euros, lo que serían unos 15 dólares. Bueno, pues es una combinación preciosa, riquísima, de néctar de coco, orquídea, magnolia, bayas de boisén y flores, ¿no? Todas las reseñas de lo que vais a ver os lo dejo abajo, de lo que está ya reseñado, ¿de acuerdo? Todo abajo. Fantástico, me parece un perfume, independientemente de la duración de cada uno de los perfumes que vais a ver. Creo que el aroma de este perfume podría estar perfectamente en un Jean Paul Gaultier, en un Paco Rabanne, lo que queráis, que huele fenomenal, femenino, súper cautivador. Es uno de los que más me gustan. No vamos a ir en orden, ¿de acuerdo? Es simplemente un orden que he hecho, no de preferencia, pero este es muy recomendable. Para quienes me dicen muchas veces los precios de las celebridades en otros países, es verdad que están un poquito más subidos, pero por ejemplo aquí en España, este tipo de perfumes, si te metes por ejemplo en Amazon, los encuentras súper baratos. Si tengo algún enlace, os lo pongo también por abajo. Vamos con Zara, madre mía, mirad que tengo aquí. Voy a poner un punto antes de Zara, ¿vale? En Zara hay que probar, y yo muchas veces, si no tenéis tienda cerca para ir y probarlos, pues como yo, en tamaños así pequeños, donde podáis probar y ver de verdad qué es lo que os encontráis. Porque dentro de Zara nos vamos a encontrar perfumes que no valen ni 3 euros, o sea, no valen nada. Hay perfumes que son un suspiro, hay perfumes que son clones aceptables de otros perfumes más caros, hay perfumes que se parecen muchísimo y muchísimo más contra más imaginación tienes, y luego pues tienes perfumes que realmente son buenos. Un poco de todo, así que probadlo y luego ya cada uno que opine. Creo que de Zara uno de los mejores perfumes que he llegado a probar se llama A Zara. No sé si aún continúan, porque también una de esas inconvenientes que tiene Zara es que nos presenta perfumes que luego los quita, se terminan y saca otra colección nueva. El perfume de A Zara es delicioso, es un perfume que tiene sándalo, vetiver, caramelo, resulta wow, de verdad es un aroma que dices, esto es distinto, es especial y de verdad merece la pena. Si llegáis a encontrarlo, probadlo porque os puede cautivar y de verdad tiene un aroma fabuloso. También tenemos la reseña en el canal, os la dejo por abajo. Vedlo porque de los que más me gustan de Zara, este. El resto hay mejores, hay peores, variedad. Vamos con Viaje a Ceilán de Adolfo Domínguez. ¿Qué le pasa a Adolfo Domínguez?
Es una marca que al principio estaba bastante bien, es verdad que actualmente va bajando un poquito la calidad de sus perfumes, son la gran mayoría bastante económicos, 20 y algo, tal, un precio aceptable con una calidad media en lo que son sus perfumes. Viaje a Ceilán ahora mismo desconozco si aún se sigue fabricando o está descatalogado. Yo aún hoy mismo lo estaba mirando en distintas páginas web y aún se puede encontrar. Es un perfume que creo que es de los que tengo un poquito más carillo, pero creo que está dentro de lo económico. Porque veréis, el de 50 mililitros lo he llegado a ver por entre 15 y 17 euros. Lo encuentro también en set con su cremita y demás. Y los 100 mililitros 27 euros, 30 dólares, como mucho. Pues Viaje a Ceilán es precioso. Es una composición muy oriental. El aroma es de oriente, de irte a Tailandia, de irte a un lugar exótico, precioso. Tiene flores como el jazmín, la rosa, mezcladas con pachulí, especias, musgo. Precioso, precioso. Y es una joyita que adoro, que me encanta, que creo que es muy desconocido para muchas personas. Entra dentro de lo que puede ser económico porque si rebuscas, esto es rebuscar en páginas web, aquí en España se encuentra, podéis encontrar a buen precio y funciona muy bien. Me encanta, es uno de verdad que me gusta muchísimo. Continuamos con Bruno Banani. Bien, Bruno Banani es una marca alemana que empieza su función en la perfumería sobre el año 2000, más o menos creo, y cada temporada nos saca un perfume de hombre y uno de mujer. Aquí hay que probarlos porque son perfumes que también he encontrado unos que me gustan más, otros menos, un poquito de todo, pero el que os traigo me gustó mucho. Precio de estos perfumes, es verdad que cuando salen un poquillo más caros, pero este de 20 mililitros me salió a 7 euros con poco, no llega ni a 10 dólares, 20 mililitros. Este me gusta mucho, huele fenomenal. Este es una combinación de leche de coco, flores, un absolute de vainilla, una vainilla muy aceptable, muy rica. Y este es Dangerous de Bruno Banani. Creo que es muy interesante porque en este vídeo vamos a darle cabida a más marcas fuera de Francia, que mucha marca francesa, pero hay países que gestionan perfumes que son muy ricos. Y en este caso Bruno Banani, oye, ni 10 dólares diréis, 20 mililitros, quizá ya es pequeño, lo que queráis. Yo creo que no llega ni a 10 euros, que hoy en día sales a hacer 4 cosas, coges un autobús, te tomas un café, haces esto, lo otro, te se han volado 10 euros y aquí tenemos un perfume muy aceptable. Con lo cual, si veis alguna vez alguna oferta de perfumes de Bruno Banani, baratos, que digáis qué tirados de precio están, no los despreciéis porque tienen aromas muy interesantes. Tengo uno por ahí masculino, muy rico, que lo dejaré para el siguiente de baratos que huelen a caro, ¿de acuerdo? Y ahora vamos, como os decía yo, de estos países. Bueno, pues también tened en cuenta Italia. Italia, hay marcas italianas que son fascinantes y tienen unos perfumes buenísimos, buenísimos. Y rebuscando en páginas web, encontré 2 perfumes que me salieron muy económicos de marcas italianas buenísimas. Nos vamos primero a la casa de Laura Biagiotti, marca italiana que lleva fabricando perfumes desde el año 1982, nada menos. Tenemos el perfume de 25 mililitros Eau de Toilette de Venecia. Precioso perfume, muy bonito. 25 mililitros me costaron 11 euros, que tengo por ahí el vídeo. Bueno, este perfume, bueno, si fueran 50 mililitros costarían 22 euros, con lo cual también estaría muy bien. Este perfume, lo bonito que tiene es una composición arriesgada y muy especial. Tiene primero una composición en la que encontramos ciruela, grosellas, melocotón y luego un fondo de resinas, ámbar, sándalo.
El conjunto en sí de este perfume es un perfume ambarado, de ámbar, de resinas, junto con todo lo demás. Creo que es un aroma no para todo el mundo, pero que es arriesgado. Cuando yo pruebo este tipo de aroma, me recuerda a esos perfumes del mundo nicho que vamos probando en el canal. Y digo, este perfume tiene ese alma de perfumista que arriesga con notas distintas y especiales. Creo que Venecia es fantástico, es verdad que por ejemplo el tapón es bonito pero es de plástico, quizá la presentación tal, quizá y era una de esas tandas de perfumes que salen en oferta para terminar, ¿no? Pero me salió bien de precio y fue muy bueno comprarlo a ciegas y arriesgar, porque descubres aromas fascinantes. También de Italia, y una de esas marcas que, chicos, muchas veces no desconfiéis porque no las conozcáis, porque hay que descubrir, ¿no? De la marca La Perla. La Perla es una marca italiana que comienza su trabajo en la perfumería desde el año 1987. Y aquí nos encontramos la Perla Divina de 50 mililitros, que en su momento estos 50 mililitros me costaron 16 euros. Hay dos formatos, está el Eau de Toilette y el Eau de Parfum, que el aroma es distinto. Este es el Eau de Toilette. El frasco me recuerda a esos ánforas, ¿no? Un jarrón muy bonito. Es sencillo pero bonito a la vez. El aroma delicioso, muy muy rico. Estaba igual el Eau de Parfum en oferta, pero me decanté por este por sus notas. Fijaros, champán, fresa, rosa, vainilla, jazmín, azahar. ¡Qué maravilla! Tiene un algo, no digo que sea clon, no digo que sea igual, tiene un algo que me recuerda a 212 Beep Rose de Carolina Herrera, con ese champán. Resulta delicioso, muy rico y es otra de esas pequeñas sorpresas que dices, me costó lo que me costó y me encuentro un tesoro. ¿Por qué? Por querer descubrir. Así que, amigos, recordad que hay muchas marcas de perfumería italiana que merecen mucho la pena que le demos una oportunidad. Nunca olvidéis eso, rebuscar en páginas web e ir viendo. Yo cuando hago las compras, esto os lo fui enseñando en unboxing. Y volaron, o hice el unboxing, puse abajo los enlaces y esos perfumes de La Perla en la página web que los compré hicieron, volaron. Y siempre que hago compras yo os las comparto para que lo sepáis. Luego muchas veces son sorpresa. Y el último perfume que os traigo, me vais a decir, Isa, estás loca perdida, ¿dónde vas con ese perfume que eso no es económico? No, no es económico, pero lo es si lo comparamos con el perfume que se parece muchísimo. Y quédate que te lo cuento. Tenemos Armani Code Absolute. ¿Sabéis que este perfume, es de los súper favoritos? Me encanta, que me muero con este perfume. Es del 2019, es una composición de flores blancas preciosa, con nardos, jazmín, neroli, un fondito de vainilla, batonca. Para mí es femenino y es impresionante. ¿Barato? No, no es de los baratos, estamos hablando de un Armani. Pero hubo un momento en el que descubrí un perfume nicho de la casa Nasomato que se llama Narcotic Venus. Este en extracto de perfume de 30 mililitros cuesta 130 euros, 128, 130, depende de dónde lo buscamos. Cuando lo probé, me quedé muerta, pero totalmente, me dio un shock porque digo, es que me lo recuerda, se parece tantísimo a mi Armani Code que me quedé loca, de verdad. Por lo cual, si estamos hablando de un perfume muy parecido a un perfume nicho de 120 y pico euros y este lo encontramos, no sé ahora mismo, no lo sé cuánto vale este ahora mismo, pero este Armani Code se parece muchísimo a Narcotic Venus de Nasomato. Y ya sabéis que no me gusta hacer comparaciones, ni buscar dupes, ni clones, ni esto. Y no digo, repito, no digo que Armani Code sea un clon de ese perfume. Lo que digo es que se parece, ¿de acuerdo? Y esta era mi selección. Sigo buscando perfumes
que sean económicos y que se sientan de verdad como aromas caros, buenos, que merezcan la pena. Eso sí, de verdad lo tengo que sentir, tienen que ser aromas que de verdad yo diga, se lo puedo recomendar a mis chicas, porque si no es así, por supuesto, no lo recomendaré. Es más, buscando entre perfumes baratos, he encontrado perfumes baratos que huelen a perfumes baratos, y ese será el próximo vídeo. Así que bueno amigos, ¿habéis probado alguno de estos perfumes? Contádmelo, que os estaré leyendo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.